miembros. Vamos a darle la bienvenida a dos miembros que están regresando al Colegio de Psicoanalistas. Uno es Nicolás Vallejo, que está desde Rosario en formato virtual, y el otro miembro que le damos la bienvenida es Marcelo Armando, que está ahí atrás de todo. Con Marcelo recuperamos asado y guitarra, aparte de un gran psicoanalista. Eh, Otra cosa, yo en realidad estoy aquí medio decolado porque quien tendría que estar en este lugar es Magdalena Echegaray. Ella hoy no pudo venir por cuestiones familiares, ineludibles, compromisos, y lamentablemente Magdalena no pudo venir. Les pedimos que de aquí en más estén atentos a los flyers que van a ir saliendo, porque no todos los plenarios van a ser en formato híbrido, van a haber plenarios que van a ser solamente virtuales. Creo que el del jueves que viene, por ejemplo. Entonces, esténse atentos. eh, bueno, esto lo vamos a ir aceitando. Les pedimos otra cosa, que estén por favor con los micrófonos cerrados, quienes están en formato virtual, porque si no va a haber acople, puede haber complicaciones. Bueno, entonces vamos a dar comienzo al panel. El panel de hoy lleva como título Conversaciones sobre algunas de las dimensiones presentes en el tema del año, y van a dialogar, van a conversar Juan Carlos Perone y Alicia Leone, dos miembros conocidos por todos nosotros ya en el colegio. Pero previamente, para dar lugar a la conversación, vamos a leer la convocatoria que hicimos en el mes de enero, que es a partir de esta convocatoria que tanto Alicia como Juan Carlos se han basado para este diálogo. Problemáticas clínicas interpelan la teoría. Viejos problemas, nuevas preguntas. El trabajo que realizamos habitualmente como psicoanalistas tiende a la historización, la perlabolación, la ligazón, proponiendo al paciente un ejercicio de asociación y simbolización que favorezca la transformación de los afectos desagregados en otros más cualificados, procurando de tal manera la mutación de cantidad en cualidad, teniendo siempre como horizonte la generación de otros modos de tramitar el ineradicable conflicto que nos constituye y por consecuencia el alivio del sufrimiento de quienes nos consultan. La temporalidad que está en juego en psicoanálisis es la de la precup. El sentido es otorgado retroactivamente a una historia, a un devenir ya acontecido en términos del tiempo calendario, pero siempre proclive a su actualización bajo el modo de una diferencia que paradojalmente aloja la repetición. Nociones de elevada complejidad entran en juego
tiempo inconsciente, sexualidad infantil. Abordaremos la clínica a partir del modelo del trabajo del sueño, del duelo, de la elaboración, teniendo como eje las variadas experiencias que llevamos adelante como practicantes del psicoanálisis en sus diversos dispositivos, de modos más o menos ortodoxos, más o menos heterodoxos. Tomaremos en cuenta qué permanece, qué se ha transformado, pero también cuáles de nuestras teorizaciones debemos poner en cuestión en función de los cambios que la pandemia ha generado y de otras transformaciones que se vienen produciendo en dimensiones de lo histórico social. El estado actual de nuestra cultura, las representaciones sociales que circulan, muy especialmente en el ámbito de la pluralidad de redes sociales, los modos en que se manifiestan los malestares cotidianos, las formas peculiares en que se revela el sufrimiento, tema del que nos hemos ocupado el año pasado, propician la aparición de formas clínicas con ciertas características, angustias desbordantes, déficit en la simbolización, proliferación de trastornos psicosomáticos, tendencias al acting, adicciones, trastornos del sueño. La diferencia entre constitución del psiquismo y producción de subjetividad nos permitirá ubicar cuáles son los ordenadores conceptuales que siguen siendo eficaces para indagar los modos de funcionamiento psíquicos actuales. Las nuevas tecnologías aplicadas a la procreación problematizan las cuestiones de linaje y parentesco, a la vez que ponen de manifiesto la separación sostenida desde Freud hasta nuestros días en nuestro campo entre sexualidad y reproducción. Las llamadas cuestiones de género adquieren presencia en nuestra práctica clínica, a la que de algún modo interpelan y por extensión a la metapsicología y la ética a las que nos ceñimos. Pretendemos avanzar en vías de investigación que suponen repensar algunos paradigmas del psicoanálisis, lógica binaria y lógica de la diferencia, teoría fálica y teorías de la castración. Viejos problemas retoman con nuevas preguntas. Tanto la propuesta temática como la del modo de funcionamiento de nuestro colectivo para este año iría principalmente en el sentido de una problematización de nuestra clínica y, concomitantemente, de nuestro lugar como practicantes del psicoanálisis y sus efectos en el campo transferencial en el que operamos. La atención parejamente flotante, la regla del método que nos incumbe directamente, bascula sobre un fondo denso que abarca nuestra subjetividad, nuestra historia libidinal e identificatoria, la historia de nuestras transferencias vinculadas a nuestros análisis personales y las transferencias con nuestros maestros, las teorías a las que suscribimos, las transferencias con nuestros pares, nuestras pertenencias institucionales, nuestra ideología e idiosincrasia, nuestra condición social y un largo etcétera que abarca también nuestros prejuicios. Todo esto nos permite vislumbrar la alta complejidad de lo que se pone en juego cuando un otro, un paciente, un futuro paciente, nos habla. Es por todo ello que se toma imperioso y fundamental reflexionar acerca de los efectos de las realidades vividas en nosotros mismos y en nuestra praxis.
como escribiera el poeta Pablo Neruda, nosotros, los de entonces, ya no somos los mismos. Bueno, ya los presenté, Alicia Leone y Juan Carlos Perone. Son miembros, socios fundadores del colegio. Han estado en muchas comisiones directivas. Juan Carlos fue presidente en 2 periodos y actualmente lo es. Y Alicia también, aparte de pertenecer al colegio, tiene una participación, una densa y larga participación en una institución psicoanalítica, ASAPIA. Así que, cuando gustan. Hola. ¿Está bien? Sí. Justo cuando nos empezamos a reunir con Juan Carlos, era sí, como si cantase, para ver cómo íbamos a presentar, y la idea era, bueno, ver cuánto tiempo cada uno y demás. ¿Está bien? ¿No? Llegó un momento que planteamos por qué no mantener el formato que tenían nuestros encuentros, que era un formato de conversar, ¿no? De usar algunos puntos de la propuesta del año y ponernos a conversar, lo cual justamente nos gustó poco la idea de conversar, en el sentido de que iba generándose un trabajo que nos gustaba, nos entusiasmaba más que pensar paneles o presentaciones por separado. Y por otro lado, la idea de conversación, pensamos también que podía ser interesante para la apertura, porque también constituye, como en acto, una propuesta para la dinámica de este año, ¿no? Que podamos justamente ver si podemos mantener una dinámica entre todos de conversación. No lo digo en términos de las presentaciones en sí mismo, sino de la manera de funcionar del colegio, ¿no? Que tiende a eso, pero como una de las preocupaciones es, bueno, ¿qué nos va a pasar con la hibridez? Y qué nos va a pasar, palabra horrible aparte, porque la verdad que suena mal, ¿qué nos va a pasar con la virtualidad? ¿Hasta dónde eso no favorece la conversación? ¿Se escucha? Con la hibridez, digo, con el tema del trabajo híbrido, ¿entendés? Porque va como cierta incógnita que veremos a lo largo del año, ¿no? Por ejemplo, yo venía pensando, bueno, el formato conversacional para este tipo de actividad, que en un punto era el más difícil que ponernos a exponer. Digo, bueno, larguemos y veamos cómo podemos ir haciéndolo interesante, ¿no? La primera cosa que nos llamó la atención, y no es para nada, no porque sea raro, la continuidad fuerte que hay con la temática de este año y el desarrollo así que leyó Dani y la del año pasado. Como que seguimos con las mismas preocupaciones, muy claramente, ¿no? Vieron que en otros años del colegio, capaz un año se trabajaba identificación, otro año se trabajaba psicoanálisis y arte, ahora estamos trabajando sufrimiento, lo cual no es casual, seguramente, ¿no es cierto? Pero si leemos el desarrollo del año pasado, no es que lo voy a leer, el título que tiene es Los nuevos rostros del sufrimiento, metapsicología y clínica contemporánea. ¿Mm? Y está muy en continuidad con el de este año. En las primeras reuniones, bueno, como intento de organizarnos, yo le propuse a Juan Carlos como tomar 3 puntos, que son los que, bueno, yo pensaba tomar. Juan Carlos después fue tomando otros, así que la deriva que tome la conversación no sabemos en un punto, ¿no? Yo había tomado como temas el tema de nuevo y viejo, o perimido, como interrogación, ¿no? Y profundizar esto de la propuesta que se hace en el tema de la utilidad de la diferenciación entre constitución del psiquismo y producción de subjetividad, para despejar qué es lo nuevo, qué no lo es, pero puede aparecer con nuevos ropajes. Otro punto era la definición de nuestra tarea terapéutica y el lugar de la ideología del analista, ahí es un tema que el año pasado Mariana trajo, y yo creo que quedó con poco desarrollo todavía, ¿no? Y que yo creo que hay que retomarlo.
Y el tercer punto era fuentes del malestar contemporáneo. Como verán, el nivel de ambición del tema del año, el nivel de ambición de esos puntos es extraordinario. Así que bueno, un poco esta es como el punto de partida. ¿Se escucha bien? Bueno, yo la verdad que estoy, debo de confesarlo, que en una especie de fallidos seriales, digamos, debe ser por esto de la conversación, que hay que versar sobre algo medio espontáneamente, porque yo estoy un poco hipoacúsico, un poco bastante, y uso un audífono, pero olvidé el audífono, por supuesto. Con lo cual y el audífono lo tengo en un oído, y en este escucho menos, que es donde estaba hablando a mí, así que ¿Saben por qué? no sé de qué hablo ella, pero no importa, porque como venimos conversando de antes, a lo mejor creo que estuvo mencionando la continuidad, en cierta forma, del programa de este año con el del año pasado, que se solapan en algún punto. Lo que ocurre es que el programa del año pasado tal vez estaba muy influido por el contexto pandémico, y bueno, suponemos que estamos en la salida de la pandemia y empiezan a aparecer otras cuestiones que ya existían desde antes, pero que empiezan a ocupar algún lugar. No sé si estoy contestando lo que vos dijiste o no, pero No importa. no importa. Que se ocupen de ir dándole algún sentido. Además me olvidé los anteojos, son los claves. Los anteojos son los de María. Hablando de la subjetividad del analista y acá la ven en acto, digamos. Bueno, a mí me gustaría empezar por donde quiero. Bueno, yo voy a retomar algunos puntos que extraje de un trabajo bastante reciente, creo que presentó, que apareció en la página de Yago, en el psicoanalítico, el trabajo de Oscar Sotolano, que me parece que tomé algunas cosas que quiero comentar, porque me parece que traza una semblanza bastante general de la época que estamos viviendo, digamos. Y más en particular, tal vez, de la época que están viviendo las nuevas generaciones, digamos, ¿no? Recorto lo siguiente de algo que él plantea que me parece central. Por otra parte, es un trabajo que, si algunos no lo leyeron, lo recomiendo, porque la verdad que de manera bastante abreviada traza un panorama, digamos, muy representativo del mundo que vivimos y que nos importa tener en cuenta. Él plantea, dice que hay una sombra sobre las esperanzas de la sociedad actual, dice Oscar, especialmente sobre todo en las generaciones más jóvenes. La extinción de la especie humana y hasta del planeta mismo, relacionada con una crisis humana y ambiental sin precedentes, está presente de alguna manera, se hable o no se hable de la misma. Y dice que se combinan para trazar ese horizonte el fenómeno del cambio climático, cosa que ya viene de tiempo atrás, el fenómeno el deterioro de la capa de ozono, bueno, lo que conocemos, la devastación de los bosques, particularmente de la Amazonas, y muy particularmente con la presencia del gobierno de Bolsonaro en Brasil, la elevación de la temperatura de los mares, bueno, y la altura de los océanos. A lo que se ha agregado la posibilidad, que inevitablemente hay que considerar, que le de una guerra nuclear, cuyo antecedente ya fue las bombas de Hiroshima y Nagasaki, pero que en este momento está inevitablemente en la expectativa por el conflicto de Ucrania, que no tienen pisos de terminar, y más bien va increyendo y genera el fantasma de la posibilidad de una guerra nuclear, que si la hubiera sería absolutamente catastrófica para el destino del planeta, digamos, ¿no?
El otro punto que me parece que vale la pena mencionar, y ahí hay una articulación con una de las exposiciones de Berardi, de Bifo Berardi, es el papel el reemplazo, digamos, en nuestro modo actual de vida y en particular en las generaciones jóvenes, la pérdida de valor que está adquiriendo el lenguaje en alguna medida arrasado, digamos, por el predominio cada vez más amplio de la tecnología digital, por la conexión de las generaciones más jóvenes más intensamente que nosotros con ese lenguaje digital, a través de los celulares, las redes, los juegos, las películas que los chicos y no tan chicos ven, etcétera, etcétera, con personajes que en general tienen muy poco que ver con los personajes de la vida real, a diferencia de lo que ocurría con ese tipo de producciones en tiempos anteriores, con lo cual la palabra parece haber perdido el valor, plantea él, y a mí me parece que es ajustado el planteo, que tuvo para nosotros, digamos, que podríamos ser considerados una generación letrada, para la cual la palabra, la lectura y demás tenía y tiene un valor fundamental, y además la palabra no solamente como medio de comunicación, sino también como un pacto de confianza, digamos, el lugar que tiene la palabra para nosotros en la construcción de un lazo social, o del lazo social en general, bajo los diversos modos que tenga. Entonces, en ese contexto, en este contexto que estoy resumiendo yo, porque el trabajo de él es bastante más extenso, la pregunta, o más que la pregunta, lo que él plantea es que nos llama la atención en un universo, digamos, con esta despliegue de cierta desesperanza en relación al porvenir, cómo no van a predominar, como sabemos que predominan, o por lo menos han adquirido una prevalencia mucho mayor que en épocas anteriores, las depresiones larvadas, los pasajes al acto, el incremento de las adicciones, etc. Mientras que la historia real, digamos, la historia que nos concierne, la historia de la cual descendemos, digamos, y demás, parece ser que aburriera a las nuevas generaciones. Y en última instancia él termina planteando, y yo creo que es una frase bastante ajustada, que se necesita el resurgimiento de una nueva épica de la vida, dice él, para encarar una tarea transformadora en la cual, señala él, nuestra generación de algún modo ha fracasado. Bueno, dejo acá esto, pues después en todo caso menciono de qué manera empalma en algunos puntos y en otros no, con un trabajo de Berardi, que me parece interesante poner en articulación. Sí, cuando estuvimos conversando este tema de, bueno, de la amenaza nuclear y demás, capaz no es que estábamos del todo de acuerdo, no porque yo piense que no existe la amenaza nuclear, pero me pregunto, que bueno, entiendo que en este momento, a diferencia de los años 60, la cantidad de armas que hay, ¿está bien? ¿Está bien así? ¿No hace copia? Bien. Claro, en un momento conversábamos, yo le decía, bueno, en los años 60, que fue el pico del tema de lo nuclear, y yo recuerdo que estaba, la vez pasada hice una búsqueda en Google sobre el tema de los búnker atómicos, ¿no? Entiendo que ahora directamente ya no se construyen porque no servirían, pero igual hay países que tienen, Suiza tiene búnkers atómicos como para el 114% de su población directamente. O sea, todos los suizos pueden sobrevivir, digamos, ¿no? Después hay muchos países que tienen para las autoridades, ¿no? O sea, quiero decir, la amenaza no es nueva, entiendo que va tomando una dimensión que ya no habrá búnker que valga, ¿no? Por un lado. Pero por otro lado, a mí me pasan dos cosas que puedo estar absolutamente equivocada.
Una es que quizás porque la problemática del cambio climático y de lo nuclear me excede de tal manera que es como si digo, bueno, eso no me voy a ocupar, digamos, no le voy a dar mucho lugar, y voy a ver si quizás la ciencia, que ha producido en sus momentos virajes muy importantes, como la revolución industrial y otra, y ahora la tecnológica, puede ser que pueda descubrir y desarrollar elementos que hagan cambios drásticos. Por ejemplo, todas las investigaciones que se están haciendo sobre fusión nuclear, que es muy diferente a la fisión nuclear, y que podría, si logran avanzar con eso, hacer un cambio muy radical. Son todos cambios que, por otro lado, van a ir aumentando todavía más la desigualdad entre los países y entre las poblaciones. Eso, por supuesto, ¿no es cierto? Así que por ese lado me pasaba eso, ¿no? Cuando hablábamos de esto. Y lo que decíamos hace poco con Juan Carlos, le digo, mira, yo creo que no hay tanta gente que esté preocupada por lo nuclear. Es un núcleo que puede preocuparse por lo nuclear porque tiene el autoconservativo mantenido así a resguardo. Después, la gran mayoría tiene la catástrofe nuclear acá porque quizás mañana no puede comer. Entonces, ¿hasta dónde, cuando aparece tanto en nuestro discurso la problemática de la catástrofe, no es porque estamos además bastante arrasados con percibir cambios más rápidos de lo que nosotros podemos pensarlos, ¿no? Hay una cuestión una frase que a mí me pareció muy interesante, que es, muy simplificadamente, la tecnología moldea la economía y la economía moldea la sociedad, ¿no? Podríamos decir. Moldea la sociedad al punto de transformar las significaciones imaginarias sociales, lo instituyente instituido, ¿no? Y en ese sentido la tecnología ha pegado unos saltos cualitativos enormes. Todo lo que es la digitalización. Marcelo Viñar, un analista de muchos años, ¿no? Pero muy actual, habla de mutación antropológica, ¿no? Y dice una frase que a mí me gustó que dice, ¿cómo reinventamos nuestra función psicoanalítica en la modernidad tardía? ¿Mm? Me pareció como interesante en ese punto, ¿no? Me parece que tiene que ver con esto que vos planteabas. Toda esta cuestión de la desesperanza, que me parece que tiene como orígenes bastante complejos. A mí esta cuestión de lo nuevo y de lo viejo, también en esto, que digamos, la tecnología yo creo que va haciendo transformaciones muy poderosas de la subjetividad. Y entonces una de las cosas que se planteaba en el tema es la pertinencia o no de nuestras conceptualizaciones, ¿no? Yo pienso que si la teoría la pensamos como aquello que nos sirve para dar figurabilidad a la experiencia, pienso que la teoría sigue siendo pertinente, ¿no? O sea que no veo motivos para cambiar las nociones centrales del psicoanálisis. Sí, para estar atento con respecto a dos aspectos, ¿no? Eso habíamos conversado también. Uno, yo diría la coagulación de los conceptos, y la otra, lo que podemos llamar babelización invertida. ¿Se acuerdan cuando Rafael Paz decía que el psicoanálisis era una babel al revés? Porque todos usamos las mismas palabras para decir cosas diferentes, ¿no? Entonces digo, me parece que esos son los riesgos de los conceptos. Estuvimos hablando algunos ejemplos en relación a esto, ¿no? Y acá capaz me voy a otro de los puntos que habla el tema del año, que me pareció como que requería que lo profundizáramos, que es el tema de considerar el trabajo como la transformación de cantidad en cualidad. Me parece que en ese sentido, yo digo coagular los términos, ¿no? Por ejemplo, si yo dijese que las compulsiones están relacionadas con un déficit en la ligazón pulsional, probablemente muchos estaríamos de acuerdo, ¿no? Pero con eso no digo nada, ¿no? Porque cuando hablo de cantidad en cualidad, tengo por lo menos dos cosas que tomar en consideración. ¿Cómo se dan esas transformaciones? Que si no está la organización identitaria, identificatoria, no va a funcionar de esa manera, ¿m? Por un lado. Y por otro lado, que creo que en esa cuestión que decimos tan rápidamente de la cualificación, ahí se juega la ideología y los prejuicios del analista, en forma muy fuerte. En todas las ciencias sociales la implicancia está fuerte, pero en el análisis me parece que requiere una subjetividad, o sea, una posición reflexiva mucho más poderosa.
Porque cuando cualifico, ofrezco figurabilidad, estoy presente ahí en lo que yo pienso que está pasando, estoy ofreciendo algo. Hago una aclaración, porque la palabra ideología es todo un tema, ¿no? Hablábamos a qué me refería. Para mí ideología es la idea de sujeto que tengo. Cuando Freud tiene la correspondencia con Einstein, está ofreciendo una idea del sujeto. Cuando Freud dice que la represión tiene que ser sustituida por el juicio, es una idea del sujeto, que es muy afín a la que a mí me gusta más, que es la que plantea Castoriadis en Psicoanálisis y Política. Cuando él psicoanálisis y política, ¿viste? Cuando él dice que la tarea del analista es favorecer una subjetividad reflexiva, ¿no? Y deliberante, ¿no? Justamente, y que además el punto fuerte de un análisis es poder soportar la muerte, no solo la muerte física, sino la muerte que significa la posibilidad de transformar cosas en uno mismo, que algo muere, ¿no? Me parece que eso implica como una ideología del analista, ¿no? En Klein también hay una ideología, que es diferente al prejuicio. En ese punto creo que había algo de lo que se planteó el año pasado. ¿Se escucha bien? El que no escuchaba del todo bien era yo, pero no importa, porque más o menos algo escuché de lo que dijiste. Me parece que no estabas muy de acuerdo con esto que yo dije sobre la desesperanza. Porque el argumento que usaste, que yo concuerdo, es que tal vez esto transita más claramente en determinadas franjas sociales de nuestra sociedad y de la sociedad contemporánea, y que la gente que está pasando penurias muy esenciales, falta de trabajo, indigencia y demás, bueno, ya tiene el desastre presente en su propia vida, no está el desastre planteado a futuro, sino que está directamente intentando ver cómo subsiste o cómo hace para no perder el trabajo, cómo repone el trabajo que ya perdió. Estoy de acuerdo con eso, que esto no puede globalizarse, pero creo que igual a vastos sectores de la juventud, porque esto se une al descrédito sobre la política, que es un fenómeno mundial además, que siempre fue visualizado como una herramienta de transformación, etc. Hay una cantidad de razones y de fracasos históricos que justifican esa especie de desesperanza en relación a la política, que particularmente golpean sectores jóvenes, tal vez no de toda la sociedad, que me parece que forma parte de ese clima medio desesperanzado, en el sentido de que no parece la gente pensar que depende de la acción común en la cual se siente involucrado transformar un horizonte penoso. En ese sentido creo que me parece relativamente válido el planteo de Oscar, tal vez porque, bueno, en el sector social donde nosotros nos movemos, esto discurre en las conversaciones, en la lectura que hacemos ansiosamente de las noticias, etcétera, etcétera. Bueno, igual esto me parece que creo haber entendido que no modifica en nada, digamos, el lugar donde se tiene que posicionar el analista. Porque el analista no tiene más remedio que recepcionar en su práctica lo que le hablan sus pacientes, y si esto aparece de algún modo en el decir de los pacientes, será tomado como confirmatorio de una cosa más general, y si no aparece, no hay por qué buscarlo. Habrá que ocuparse, digamos, del despliegue discursivo que da lugar al conflicto específico que ciña a esa persona, que de alguna manera estará articulado también con su circunstancia social, política, familiar, intersubjetiva y transgeneracional, pero eso tendrá que desplegarse en el escenario de la cura. Y ahí nosotros podemos intervenir de la mejor manera posible. Así que sí, no modifica. No sé qué puede estar ocurriendo. Yo mencioné recién a Berardi, porque él pone muy el acento en ciertos disturbios de los que se hablaba hace algún tiempo, no sé si esto sigue con la misma vigencia, que era el famoso disturbio de la atención, que ha sido diagnosticado con un criterio más bien neurobiológico, digamos, al cual él le atribuye una importancia muy grande porque dice que se ha extendido mucho justamente en las generaciones más jóvenes.
que son las que tienen una particular vinculación con la digitalidad y son las que están más expuestas porque pueden levantar menos defensas críticas en relación a ese mundo que los atraviesa. De ahí él saca una cantidad de deducciones que yo no comparto totalmente. Por ejemplo, que los disturbios del 2005 que se produjeron en la periferia francesa, con la quema de autos por jóvenes que habitualmente asisten a las malas escuelas públicas de la periferia de París, y que en general son hijos de extranjeros que han emigrado de ex colonia francesa, etcétera, etcétera, que viven en esa zona y que se ocuparon de quemar meticulosamente cientos o miles de autos. Y él relaciona esto de alguna manera con ese disturbio preadolescente. Eso no eran preadolescentes, eran adolescentes. No comparto mucho ese punto de vista porque a mí me parece que quemar los autos es quemar aquello que da movilidad y genera la posibilidad de un lugar a otro. Es lo que no tiene esa gente, porque está viviendo en una especie de campo de concentración que no tiene prácticamente futuro, salvo lo que terminan jugando en la primera de un francés, que cada vez tiene más negros en sus filas y que han logrado estafar, digamos, de esa especie de campo de concentración económico-social, que es esa periferia, digamos, de extranjeros desplazados, llamémosle así. Salieron segundo. Salieron segundo. Bueno, bueno, vamos haciendo. Un efecto que tuvo estas conversaciones que tuvimos es ponernos a leer diferentes cosas cada uno, ¿no? Y en esto que estabas recién diciendo, recordaba esto que estuvimos charlando, hay un autor que a mí me está resultando muy interesante, que es Éric Sadin, que es un filósofo francés, que trabaja mucho el tema de las subjetividades y las redes, ¿no? Viene trabajándolo desde hace mucho. Y una de las cosas que él plantea en esta relación también, que es, no es que sea contradictorio con Berardi, me parece como que hace un punto de vista con una perspectiva más amplia. Él hace todo un estudio de cómo van cambiando la subjetividad en los últimos 20 años, a partir de que las redes, de ser primero un método de acceso a información, por ejemplo, o a comunicación, pasa a ser centralmente un método de expresión. Como la gente comienza a ver las redes como el lugar donde se expresa, ¿no? Expresa lo que le pasa y a partir de ahí recibe aprobación o no de los otros. Pero como que se va volcando hacia los modos de expresión, y él lo que plantea es que se va configurando una subjetividad, ¿no? Que lo llama el individuo tirano, que es una subjetividad individual. Y que eso va diluyendo la cuestión comunitaria. Con lo cual, de repente, muchas de estas protestas también pasan a ser una protesta de multitud, ¿no? De una masa que tiene algún tipo de objetivo en común, sino que se quiere expresar, ¿no? Incluso afirma, y me pareció muy verosímil, que el hecho de que se ataquen cosas en común de la comunidad, no sé, una escuela, el congreso, lo que fuera, muestra también esa necesidad de expresar que no está contrabalanceada por una idea de comunidad, ¿sí? Sino que cada vez son cuestiones cada vez más, más individuales. Yo lo relacionaba, y esto bueno, puede ser polémico, con algo que a mí muchas veces cuando hablamos de las luchas, supongamos de las disidencias sexuales y demás, ¿no? Me pregunto por qué tiene que ser LGTB+1, ¿no? Como que de repente, ¿por qué no puede ser los derechos humanos? Si está incluido dentro, ¿no? Como si cada vez se hicieran comunidades más micro, más defensoras de su propia identidad, y se fuera desarmando una cuestión de comunidades más amplias, que alberguen la diversidad, que no se definan solo por lo idéntico, sino que pueda hacer, que esto tiene que ver con lo que vos decías del pensamiento crítico, que se puedan unir por un pensamiento crítico respecto, por ejemplo, a los derechos humanos, sin que pese tanto la cuestión de definirse
por lo idéntico. No sé si se entiende, lo planteo como para conversarlo, ¿no es cierto? Pero es algo que me pregunto a veces, porque pienso que como si dijéramos, las luchas más potentes pasan a ser microluchas, ¿no? En lugar de poder unirnos y más al modo de que dice el Martín Fierro, digamos, ¿no? Sino que son como por pequeños grupitos de ramitas. ¿No? Pero esto... No, eso que Bueno, sí, no, pero tiene... No, esto decía. Me parece como que en ese sentido los desarrollos que hace Sader me parecen muy interesantes, porque va haciendo una cosa muy analítica sobre los efectos que tiene cada uno de los tipos de redes. Cómo va variando con Instagram, cómo va variando con TikTok, qué tipo de uso se hace, ¿no? Y cómo eso va generando un tipo de sujeto que lo que quiere es expresar la rabia por algo que es lo que vos decías, ¿no? Como que los sujetos, por ejemplo, en un libro que es Ya en pandemia, es lo que dice que está clarísimo que el mundo en general va hacia un desastre económico, lo cual yo acuerdo, creo que todos vemos, ¿no? Que más o menos se está dando eso. Y que entonces el contraste entre eso y lo que las redes muestran, ¿no? Las redes, la publicidad y demás, va generando una irritación cada vez más alta. Y además genera una irritación cada vez más alta con la política en la medida en que reciben promesas que es muy claro que no se cumplen. Si no se cumplen porque es imposible cumplirlas o por lo que fuese, es otro asunto. Pero es como una dinámica que lo que va generando es bronca y rabia y la necesidad de expresarla. Pero que al mismo tiempo desactiva la posibilidad de la política en sí mismo. Es como si dijéramos, las personas suponen que porque firmaron algo, un mail, ¿no? O pusieron me gusta en Facebook por una petición, ya está. Entonces podés poner que querés que haya más luz en las calles de tu barrio y te expresás por las redes. Pero en realidad no hiciste nada, no es que firmaste, no sé, presentaste una carta, firmas de vecino, fuiste a la municipalidad, ¿no? Hiciste una movida que sirva para algo. Lo que hiciste es que te expresaste, ¿no? Por eso a mí, pensando este tipo de situaciones, que son muy observables, me parece, creo que es un punto también para tomar en cuenta, cómo se desactivan, ¿no? Cuestiones comunitarias de verdad y queda más sustituido porque, bueno, yo me expresé, ya dije que esto no me gusta. Digo porque son cosas que yo creo que se ven mucho en la clínica. La cuestión de la expresión, por ejemplo. Yo cada vez tengo más pacientes que a veces les digo, mira, te voy a encargar que bordes en punto cruz un refrán. Uno es dueño de sus silencios y esclavo de sus palabras, ¿no? ¿Qué tiene que ver con esto? Bueno, yo le dije, porque no voy a dejar de decir lo que yo pienso, ¿no? Y entonces es más potente la necesidad de expresar algo que el deseo de comunicación con el otro, que me hace pensar, bueno, ¿cómo lo digo? ¿Qué lo digo? ¿Cuándo lo digo? ¿No es cierto? Y creo que esto es un detalle chiquito, pero me parece que ahí se ven ese tipo de cosas. Digo que a todos nos debe pasar eso. Personas cada vez más frecuentes que dicen, bueno, yo no iba a dejar de decírselo. No, yo fui y le dije. Y dicen, y dicen, y dicen. Y después se encuentran que no saben qué hacer con y no entienden la reacción que genera eso que dijeron, porque lo que hicieron es expresarse, no comunicar al otro, ¿no? Por eso digo que son cosas que parecen como muy generales, y lo son, pero creo que me parece interesante ver cómo se dan en micro, cómo se dan en la clínica directamente, ¿no? O, por ejemplo, eso pasa mucho con los padres, que te dicen, pero yo le digo al nene, sí, le decís nada más. Entonces, si ya le dije, y si le dije, ¿no? Y uno se encuentra como teniendo que quedarse pensando qué lógica está en eso que está diciendo, que a uno le suena que hay algo ahí que no funciona, pero que ubicar qué. Y que una de las cosas, que no sé si a ustedes les pasa, pero a mí yo lo veo mucho en la clínica, la desimplicancia, como que va a contramano de esto que dice Castoriadis, ¿no? De hacerse responsable por, ¿no? O sea, como esas cosas que me parece que es interesante ir pesquisando de qué manera aparecen en esas cosas más clínicas, pero micro, no estoy hablando de las patologías y demás, ¿no? De posicionamiento subjetivo.
si no está cambiando el posicionamiento subjetivo. No, 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 digo que está bien, me parece que ¿se escucha bien? ¿Sí? Me parece que convergemos ahí, ¿no? Porque tomaste una serie de cuestiones que me parece que no entran, no están en contrapunto, ampliaste, digamos, enriqueciste la perspectiva. Hay que tener en cuenta que las redes sociales, en general, son espacios para vender. Por eso cuando vos apenas entraste, después te van proponiendo cosas, hay un algoritmo que te va traduciendo lo que se supone que son tus gustos y demás, y te va como ofreciendo. Y además en el mismo celular, digamos, cuando te metes en YouTube, querés pasar una cosa, primero tenés que saltar una propaganda. Yo no veo ninguna propaganda, pero no porque no me niegue a verla, porque no la veo. Pero ya no veía cuando salía a comprar, yo me acuerdo que mi mujer me decía, ¿por qué no vas al negocio tal? ¿Y dónde? No sé cuál es, porque no sé qué me pasa que tengo una cosa con las propagandas que no las veo. Sé que están ahí, pero no sé de qué hablan. Entonces, no terminan de capturarme del todo. Me obligan pero bueno, tengo que hacer ese. Pero sí, seguro de que ese modo de circulación de la información, y particularmente en lo último que dijiste, la queja parece reemplazar a la construcción de un lazo que active determinado tipo de acciones que vayan en el sentido de la transformación de la subjetividad por un lado y de los lazos sociales por otro, digamos, y esto ya tiene alcance político, me parece lo que planteaste. ¿Que tenemos que redondear? Podemos empezar a dar la palabra y que se amplíe. Conversar. Vos decís incluir al resto. Sí, digo, bueno, creo que eso todos lo saben, ¿no? Pero cuando vos decías lo de la publicidad, yo recordaba que, bueno, prácticamente el fundador de la publicidad fue el sobrino de Marta Bernays en Estados Unidos, ¿no? Que fue famoso con las campañas buscando favorecer la venta de cigarrillos. Y que hizo todo un desarrollo respecto al valor fálico para las mujeres, que en ese momento estaban los movimientos feministas, de poder fumar en la calle. Entonces la libertad para la mujer, que le ganó muchos cánceres a muchas mujeres, resultaba que era poder fumar como los hombres en la calle, ¿no? Y eso fue, bueno, el inicio de la publicidad. Y ahí toca el sobrino de Freud. Y ahí toca un tema, que lo dejo anunciado para que podamos hablar, un tema que Juan Carlos se metió mucho, que es el de la inteligencia artificial, ¿no? Que justamente Saden dice que tiene 3 características, que puede interpretar situaciones, porque por ejemplo a ustedes les sugieren la pizzería que está acá cerca, les sugieren tal cosa, ¿no? Esto que decíamos, puede interpretar, puede sugerir y tiene autonomía decisional. Hay una cosa, cuando uno lee a Eric Sadin se da cuenta que uno no está en el primer mundo de la tecnología, ¿no? Que nombra muchísimos programas y situaciones y aplicaciones con idea de que existen. Entonces él dice, por ejemplo, que los trending más fuertes, o sea, compra y venta en la bolsa, ¿no? Son programas que son autónomos, van decidiendo lo que venden y lo que compran, o sea, no es una persona. Y da muchos ejemplos incluso de programas que sirven para hacer evaluaciones de situaciones jurídicas y situaciones médicas, prácticamente sustitutivas del humano, ¿no? Y entonces una frase que tiene, que me pareció fuerte, dice que es la era de una supremacía simbólica de la evaluación y de la decisión algorítmica en los asuntos humanos. Me pareció re fuerte, así que podemos conversar entre todos. Bueno, les agradecemos parcialmente porque van a seguir hablando, pero queremos hacer como una rueda de intervenciones. Las vamos a hacer de 3 maneras. Los que están presentes
levantan la mano, María les va a dar el micrófono. Pueden escribir en el chat, si están en formato virtual, o pedir la palabra también los que están en formato virtual en el chat. Así que bueno, ¿quién quiere empezar a intervenir? ¿Qué tal? Desde que empezaron a hablar, a mí me saltó un tema que es el que justamente acabas de mencionar, que es el tema de la inteligencia artificial. Hoy casualmente, un paciente me decía que su hijo trabaja en el tema en Estados Unidos y que, bueno, lo que funciona ahora, se descubrió apareció hace unos pocos meses, el chat, ese no me acuerdo cuál es la sigla. GPT-4. GPT, ¿no es cierto? Creo que es algo que va a transformar absolutamente lo que entendemos por el mundo digital. Porque ya no es un algoritmo que decide a dónde se invierte, sino que uno puede interactuar, conversar con el chat. Una paciente muy joven, que es dramaturga y actriz, la vez pasada escribió un monólogo para presentar en el FIBA en diálogo con el chat. Con lo cual le decía al chat, a ver, decime cómo, ¿no? Y en diálogo construyó un monólogo que después se puso en el FIBA y que le fue muy bien. Me parece que eso está interrogando de una manera bastante acuciante a los educadores. Porque si antes estaba el rincón del vago, ahora hay alguien con quien conversar. Una inteligencia que no es humana, con quien conversar y con quien que puede producir textos. Yo no sé si alguno de ustedes no lo hizo ya, ¿no? Bueno. No, pero lo que me parece que eso no tiene, porque eso sí que es una mutación antropológica verdaderamente brutal, ¿no? El término que se utiliza para hablar de esta mutación es la singularidad, que es un término que proviene de la física cuántica. Una singularidad es un cambio radical en un sistema. Y esto es lo que me parece que nos va a interrogar de aquí en adelante. Si podemos ahora hablar sobre las redes, porque hay una experiencia ya bastante asentada sobre las redes, de esto no sabemos nada todavía, ni qué repercusiones puede tener sobre nuestra práctica. Sí, mirá, Bueno, no quiero hacer un comentario, ¿no? Con respecto a esto. Hace años, Martín Bull, que Martín ha hecho una maestría en la parte así de comunicación digital hace varios años, me recomendó una autora que se llama Sherry Turkle, ¿no? Sí. Año 90. El segundo yo. El segundo yo y la vida en la pantalla. Que ahí ya hay una aproximación a este tipo de programas. Incluso me acuerdo que está la descripción de un tratamiento que se llama Depresión 2.0, que eran 7 encuentros con el bot, que de repente decía cosas bastante razonables y de repente se mandaba a cualquiera. Y estaba la cuestión de cómo hacían los niños para ver cómo le atribuían realidad a la psicología, ¿no? Es como año 90. Es cierto que ahora pegó un salto y además, ¿sabes qué? Lo pusieron gratuito. Y ahora hay uno que parece que está más desarrollado, según me Sí, contaba. el 4. Va a ser Ese otro va a ser parte. por ahora es Pero no, solamente eso. Pero quería parece que aclarar. la información que maneja Ujú. termina en septiembre de 2021. Sí, tienes ahí. Es una forma de evitar esa singularidad que significaría que la inteligencia artificial nos pase por encima. Sí. Pues sabés que hay un newsletter, que eso yo se lo mandé, ahora te doy el micrófono. Se lo mandé a Juan Carlos, que es del diario El País, tiene un newsletter de tecnología, ¿no? Es muy interesante, y muestra los diálogos que tuvo con la inteligencia artificial, ¿no?
Ahora, de repente, lo empieza a enloquecer a la inteligencia artificial. Lo va pescando en errores, y entonces en un momento es como que termina diciendo que Pedro, ¿te acordás? Pedro Sánchez tiene barba, y le insiste, 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 ¿no? Pero después lo mejoran, se lo vuelven a mandar, y es muy impresionante porque parece que estás hablando con una persona, ¿entendés? Pide disculpas, dice cómo fue, que claro, perdón, me equivoqué, porque lo que tiene que son programas que tienen capacidad de aprendizaje de sus propias experiencias. Eso es lo que es, eso es lo más inquietante. Agrego una cosa más respecto a esto. Hay experiencias laborales ya con inteligencia artificial. Hay un hospital en Estados Unidos que en la época de la pandemia había 2 o 3 robots que repartían medicamentos en las habitaciones de los enfermos, detectando, digamos, con conocimiento de la historia clínica, y sacaban además los desechos de las habitaciones, y está calculado además la cantidad de pasos que le ahorraron al personal de enfermería, que no tuvo que 1 millón de pasos, viste que calculan todos a esta altura, menos hizo el personal de enfermería si hubiera tenido que hacer la tarea, además de todas las otras que tuvo que hacer durante la pandemia, si hubiera tenido que ir habitación por habitación para retirar la medicación que se terminó, poner la medicación adecuada. El texto ese también aclara que la ventaja que tiene el robot respecto a los enfermeros es que primero trabaja 24 horas seguidas, con excepción de un rato para cargar la batería, no está asociado sindicalmente, y no quiere que le reduzcan las horas de trabajo. Con lo cual, lo que está indicando ahí es que en el horizonte están las posibilidades, y eso progresa, de suplantar al personal humano que hace esa tarea, porque sale más barato y se evita el conflicto. La otra es que a esto ya hace tiempo hay una computadora que le ganó por fin, después de varios intentos, un partido de ajedrez al campeón mundial en ese momento, que era Kasparov. Ahora, lo que pasa es que la computadora tenía incorporada en su memoria todas las partidas de ajedrez de la historia. Y evidentemente Kasparov, la movida que hizo, que le llevó a perder el partido, era una movida que se había jugado en algún partido anterior y había tenido una respuesta exitosa, y con la velocidad de la luz, que como funciona la computadora, porque es eléctrica, captó la jugada que tenía de él como respuesta. Y la otra es un concurso médico que se hizo, creo que en Estados Unidos. Se reunió un grupo de médicos y se los enfrentó con una computadora para hablar sobre las enfermedades. Por supuesto que lo ganó ampliamente la computadora, porque la computadora tenía en su memoria la totalidad de las enfermedades que existieron y existen, la totalidad de los medicamentos que se usan en distintos lugares y en ese lugar para combatir esas enfermedades. Disponía del genoma de los pacientes y del genoma de la familia, de los antecesores de esos pacientes, para evaluar. Ganó, pero lejos, el concurso con los médicos que la enfrentaban en una especie de programa de preguntas y respuestas. Es que sí, pero en última instancia es un problema, creo que lo dijimos antes, un problema ético y político. El decidir hasta dónde tiene que llegar la inteligencia artificial. Bueno, en principio tendríamos que pensarlo de esa manera. Lo que pasa es que si los que dirigen, digamos, la inteligencia, claro, y no hay una presencia, digamos, del Estado, y está Zuckerberg dirigiendo el hospital, el creador de Facebook, que es un empresario transnacional, bueno, van a predominar los intereses capitalistas. No. Yo les quiero preguntar a quienes están siguiendo el plenario a través de la pantalla, si están escuchando, y me gustaría que hagan así, si quieren participar, porque, bueno, no sé, esto es un colectivo híbrido, entonces, si quieren participar, Rubén Di Marco dijo que se escuchaba bien, así que bueno, cuando quieran participen.
Ah, bueno, pero después. Yo Bien. quiero decir algo solo para... Cuando hablan sin micrófono no se escucha. O sea, cuando Alicia hace acotaciones y Juan Carlos tiene el micrófono, esas acotaciones no las escuchamos, pero todo lo demás se escucha perfecto. Bien, perfecto. Ese dato es bueno. Bien, entonces Mariana y después Rubén Di Marco y Graciela. Ay, Liliana. Ahí está levantada. Bueno, hablo poquito porque hay mucha gente. Igual, creo que hay un salto cualitativo entre los ejemplos que das vos y lo que se pone en juego realmente, vos Juan Carlos, digo, y lo que se pone en juego realmente en los nuevos modelos de inteligencia artificial. La computadora ha sido una interlocutora desde hace mucho tiempo que ha ganado la mentalidad humana justamente por la cantidad de datos que puede acumular. Pero la inteligencia artificial que se está desarrollando ahora y el chat GPT y todas sus consecuencias, son, digamos, implicaron que incluso los creadores, que creo que la empresa se llama OpenIA, que están advirtiendo los peligros de su propio monstruo, digamos. Ellos están diciendo que la humanidad va a tener que encontrar la manera de limitar las consecuencias de aquello que ellos mismos están creando. Y ya hay un listado muy ordenado de las profesiones que van a ser prescindibles en los próximos años en el desarrollo de la inteligencia artificial, y las más prescindibles van a ser las más jerárquicas, que supuestamente son las más pensantes, ¿no? Y las menos prescindibles van a ser las de las jerarquías más bajas, que son las que necesitan de alguna manera un cuerpo que vaya moviendo cosas a pesar de los robots. Nosotros no estamos entre las profesiones que van a ser más prescindibles. La otra cosa que quería decir, y digo brevemente, pues, bueno, no sé qué hacer. ¿Verdad? Ok. No, respecto de la idea de catástrofe, yo creo que, digamos, el plantear al mismo tiempo cierto escepticismo respecto de la idea que cada época genera respecto de sus propias catástrofes. Cada época ha tenido las propias. Me parece que el desafío no es tanto la conclusión asertiva respecto de que nos espera una catástrofe, sino la capacidad de análisis de la especificidad de este propio momento, así como en otras épocas la catástrofe era la Primera Guerra Mundial, luego la Segunda Guerra Mundial, el desarrollo atómico, exactamente. Cada época ha tenido sus propias incertidumbres y sus propias zonas oscuras, claro, exactamente. Bueno, perdón por el ruido, pero en su propio presente, quiero decir, ha planteado zonas de una profunda oscuridad para cada época, y la contemporaneidad no ayuda a entender. Entonces nosotros estamos intentando descifrar esto. Yo, en general, respecto del desciframiento del presente, creo que convendría modular un poco la idea de la catástrofe inminente, porque creo que eso tiene que ver también con lo que no podemos entender de nuestra propia época. Y eso corresponde a cada época, ¿no? A la historia humana. Sí, con respecto a lo que vos decías, me parece que también hay otro factor, que estamos abrumados en términos económico-dinámicos. Si pensamos el sistema psíquico como un sistema digamos, de flujo de energía y barreras de contacto y demás, yo creo que estamos abrumados, y que también entonces eso también colabora a la idea de catástrofe, como vamos a colapsar en cualquier momento, ¿no? Porque es como insoportable la cantidad de estímulos que hay, entonces como una cuestión de traumatismo permanente. Y la otra cosita, porque claro, entre los dos preparamos como para 5 plenarios, me parece, que el último punto lo quiero nombrar nada más, el último punto que yo iba a desarrollar si había tiempo, en relación a las fuentes de sufrimiento, porque tiene que ver con esto, que yo me centré mucho en la precarización, en todo sentido, la precarización autoconservativa, que esto tiene muchísimo que ver lo que vos decís, la autoconservación autopreservativa, ¿no? Los soportes de la subjetividad están como totalmente en jaque. Cantidad de trabajos que ya desaparecieron ahora ya por esto. El otro día veía un video de un arquitecto japonés
que muy tranquilo mostraba cómo eso no iba a afectar su trabajo, el de él, que era dueño de un estudio enorme en Japón. El de todos los demás empleados que podía tener, seguro que sí. Nada más para contestar, pues me parece que es importante. ¿Se escucha? Tenés razón en que toda época ha tenido expectativas catastróficas, algunas bíblicas, ¿no? Amenaza de volvía el Mesías y bueno, qué sé yo. Pero cuando uno habla de la desesperanza contemporánea, se está refiriendo al impacto subjetivo que tiene lo que ahora podemos pensar como posible catástrofe. No quiere decir que vaya a ocurrir necesariamente. No es tener la bola de que va a ocurrir. Hay elementos que posibilitan que se arme esa fantasía. Y lo que importa es el impacto que tienen las subjetividades. Cuando yo mencioné el cierto reinado de la desesperanza, es porque hay una cierta creencia que eso puede ocurrir. Y eso es lo que me importaba destacar. Nadie está seguro de que finalmente, a pesar de que hay datos científicos y demás, pero nadie puede garantizar de que efectivamente se llega a eso. No importa, impacta igual en la subjetividad. Vamos a hacer una ronda virtual. Está Rubén, Liliana, que no sé si bajaste la mano, Adriana Granica, o Oscar. Estamos entrando en la zona de tiempo limitado, les pedimos que hablen, que sean breves. Rubén, desmutate y habla. ¿Me escuchan? ¿Sí? Bueno, buenas noches, gracias. Y esto, ¿no? Tengo la impresión de que el encuentro, la mesa y lo que se va desplegando, a mí me lleva a problemas nuevos. Y me lleva a una pregunta vieja, que es simplemente, y el lugar del inconsciente, ¿no? ¿Cuánto digamos, lugar tiene, en toda su complejidad y sus interpretaciones de distintas escuelas y demás, ¿no? Pero digo, en relación a lo que podría ser la colonización del inconsciente, justamente básicamente en todo el despliegue digital, la generación posalfabética, como dice Berardi, ¿no? Por eso digo, me parece que está bastante desplegado, ¿no? Para el trabajo del año, evidentemente, lo que para mí son problemas nuevos, ¿sí? Y de pronto me encuentro con preguntas viejas, ¿no? Por eso quería compartir con ustedes esta noche. Liliana. No, cedo mi lugar, cedo mi lugar. Bueno, Adriana u Oscar, desde la sede Traful. ¿Están por ahí, Adriana u Oscar? Bueno, Graciela, vos querías... Bueno, dos cosas, rápidamente. La primera, pensaba qué impacto tendrá sobre la riqueza cognitiva del ser humano toda esta producción, digamos, tecnológica, y si no configurará un campo de aquellos que consumen, o que consumirán, o que consumiremos este tipo de tecnología, y aquellos que se adueñen de la tecnología, ¿no? Con lo cual habrá otra diferenciación en relación al norte-sur y a los ricos pobres, aquellos que tienen la sartén por el mango y aquellos que consumen esa tecnología en términos también de la riqueza cognitiva, ¿no? Por otro lado, digamos, en relación a lo que decía Mariana, hay un pedagogo francés que escribió un libro que se llama Frankenstein Educador, entonces que cuenta que Frankenstein, o analiza que Frankenstein
cuando crea a su monstruo, lo crea, digamos, a la imagen y semejanza de un humano, de sí mismo, y con la idea, digamos, de que sea, de su propia autonomía. Pero que cuando el monstruo realmente adquiere esa autonomía, el creador, Frankenstein, se horroriza y lo abandona. Y siendo que el monstruo en realidad no era ni bueno ni malo, finalmente por el abandono, la hostilidad, la persecución social, termina siendo cruel, devolviendo la crueldad. Pero digamos, como que se le escapa de las manos la propia creación, ¿no? Bueno, todo el tema que han abierto es apasionante, realmente creo que permite circunscribir un poco el tema del año, ¿no? Alrededor de grandes ejes. La verdad que todos los comentarios que fueron diciendo me resultan de mucho interés. Por un lado está la abrumadora existencia de datos científicos de distinto origen, desde lo biológico, desde el análisis medioambiental, de economía, que no son para nada optimistas, ¿no? No es necesario llegar a pensar en algo catastrófico, pero sí en un estado de amenaza que hay para el género humano en general, como nunca antes existió en la historia de la humanidad. A esto lo que se agrega, tomando un poco lo que decía... Sí, tomando un poco lo que decía Carlos, ¿no? Esto de la singularidad. Hay un término que va asociado a singularidad que es el de horizonte de sucesos, que también es de la física. Es decir, ese punto en el cual todo puede transformarse irreversiblemente. Daría la impresión que estamos en un punto parecido a ese, sin poder aseverarlo del todo, justamente por lo que Mariana decía de la contemporaneidad, en la cual estamos, que nos quita distancia, ¿no?, con lo que sucede. Pero sí hay algo que tiene que ver con todo lo digital, con todo lo tecnocomunicacional, que sí, eso lo vivimos día a día. En ese punto, si a mí algo me preocupa, es, por un lado, la fragmentación del campo social que esto produce. Paradojalmente permite un nivel de comunicación como nunca antes existió, pero al mismo tiempo es un nivel de descarga el que propician las redes sociales, que para nada contribuye a algo que para mí es el mayor riesgo en el cual estamos, que es la pérdida de lo común. Lo cual a nosotros, como analistas, nos tiene que preocupar muchísimo por el papel que lo común cumple para el aparato psíquico. Una de quienes más trabajó en esta línea, y mejor a mi entender, es Piero Languet, en los espacios de catequización que ella menciona. Los dos últimos espacios tienen claramente que ver con lo común, y es uno de los destinos del placer, y por lo tanto es uno de los destinos de esa libido que nos mantiene unidos, aún en conflicto, etc. Y creo que si hay un dato que a mí más me preocupa es el de fragmentación del espacio del histórico social. Que está obviamente también favorecido por todo el mecanismo tecnocomunicacional que favorece un cierto estado de socialización. Y está esto que vos traías, Alicia, además de la hiperestimulación que es improcesable, ¿no?, para el aparato psíquico. Es decir, esto que menciona muchas veces Berardi, que no estamos formateados en relación a lo que todo el aparataje tecnológico nos propone como estímulo. Y termino con algo, no sé si recuerdan esa escena de 2001 de Odisea del Espacio, en la cual la máquina HAL se resiste a ser apagada y había empezado a atacar a la tripulación, de hecho es responsable de la muerte de uno de los tripulantes de la nave. Creo que antes de eso, o apenas después, fue Asimov el que dictó esta ley que deben cumplir todos los mecanismos digitales, que es la de no volverse contra el ser humano.
ahí es donde me parece que estamos en riesgo con esta inteligencia artificial al modo que estuvieron describiendo, ¿no? Que bueno, que con todo forma una masa cibernética en la cual, bueno, el riesgo es quedar capturados. Y si bien una parte de la población puede no quedar en ese estado, porque no podemos olvidar la división en clases en la cual estamos, sin embargo, de una u otra manera, esto va llegando, esto va produciendo efectos, ¿no? Bueno, eso es lo que a mí personalmente me preocupa, ¿no? De cómo se ve afectado el aparato psíquico, el tipo de subjetividad que se va creando alrededor de esto, y cuál puede ser el destino del análisis en medio de esto, cómo trabajamos con esto. Vamos a hacer, perdón, un Dani. último intento con la sede Traful. Oscar, andá. Dani, Dale, habla. Oscar, ¿se escucha? ¿Se escucha? Dani, decime si se escucha, porque no sé. Hola. ¿Sí? Estamos escuchando. Bueno, no sé. Si tomo la cabeza de Alicia, sí. Dani no me dice nada. Así que voy a tomar la cabeza de Alicia. Bueno, la cantidad de temas es enorme. Le agradezco a Juan Carlos que haya incluido un texto así, alguno puede llegar a leerlo. Ahora, a mí me parece que el tema de la extinción, los problemas que estamos circulando, un debate es político porque no tiene solución tecnológica sin política. Es decir, el problema no es la tecnología, el problema es el capitalismo. Entonces, todos estos recursos tecnológicos pueden ser sorprendentes y geniales para la humanidad. Todos podrían ser en una sociedad distribuida de otra manera. Por eso una de mis preocupaciones es la destrucción de la palabra, que fue algo que Juan Carlos trajo, en términos de lazo social. No solo la palabra en tanto es aquello por lo cual nos comunicamos, sino aquello que nos comprometemos y que implica el cuerpo, dar la mano, lo que tradicionalmente fue la forma de contrato humano por excelencia. La palabra valía, el apretón de manos valía, y ahora estamos en un universo donde la palabra se degrada de modo brutal. Habría muchísimas posibilidades de pensarlo y creo que es uno de los temas que tendríamos que pensar para el tema de este año. ¿En qué manera aparece empobrecido, porque en mi experiencia aparece muy empobrecido, el lenguaje en las sesiones? El lenguaje de muchos pacientes, las formas en las cuales logran expresarse no de modo catártico, ni siquiera catártico, no de modo de pasaje a la acción, sino o únicamente así, en cierto sentido, sino en qué medida el lenguaje se degrada y en ese sentido se empobrece también la experiencia analítica. Es un desafío que creo que tenemos los analistas en nuestra experiencia y creo que en el plano social es la recuperación de esa dimensión de la palabra, que la nueva tecnología en términos del capitalismo la ha dejado en manos del conductismo. Es decir, el conductismo es hoy una corriente teórica de una fuerza gigantesca. Les recomiendo un libro brillante que se llama La era del capitalismo de vigilancia, de Shoshana Dohuf, que desarrolla con mucho cuidado los movimientos que se han producido en el interior del universo tecnológico, pero en su incidencia en la subjetividad humana. Yo creo que es cierto, cuando yo hablo de desesperanza, y creo que todos coincidimos, la desesperanza se expresa de modo intersticial en muchas formas de la vida. No se necesita estar pensando en la extinción. Se puede estar viviendo con un fondo de extinción sin pensarlo nunca, con la idea de que no hay ningún mañana que pueda ser mejor. Y eso es un elemento que tiene, creo que, presencia clínica muchas veces
que merece que nos detengamos en el perfil estrictamente nuestro como el campo de exploración, más allá de las consideraciones generales que yo he hecho muchas y seguido. Bueno, no sé si escucharon algo, Alicia, si se escuchó, mueve la cabeza, así yo me entero. Y bueno, chao, un abrazo. Sí. Hola, ¿ahora se escucha? Sí, siguiendo con lo que estabas diciendo, Oscar, pensaba mientras te escuchaba con lo que decías del lenguaje, que una de las problemáticas también es que si nosotros pensamos de qué manera algo hace un efecto de subjetivación, se produce la subjetivación en el intervalo entre la experiencia que tenés y la posibilidad de pensarla, ¿no? Si no estás abrumado con la experiencia, pero no estás teniendo un efecto sujeto. Y creo que la velocidad, que es una de las cosas que apuntaba Yago, esto que vos decís del lenguaje y demás, también hace... es más, Silvia tiene un trabajo que a mí me gusta mucho en relación a espacio terapéutico como lugar de producción de simbolización. Y yo creo que ahora ella estaría de acuerdo si uno lo precisara como lugar de producción de subjetivación, porque que por supuesto requiere la simbolización, pero no es suficiente, ¿no? Con la simbolización, ligazón y demás, tendremos que lograr un efecto de subjetivación, y que es una problemática clínica cada vez más acuciante, porque justamente está en riesgo. Y el otro punto, creo que también está, ya que la idea es como dejar puntos que podrían ser trabajados durante el año, es qué efectos tiene para nuestro trabajo y para nuestras conceptualizaciones el hecho de que la representación va siendo cada vez más sustituida por la simulación, que es un procedimiento diferente, ¿no? La simulación no es la representación que pues, generó tantos trabajos en Walter Benjamin sobre la pérdida del aura y demás. La simulación es algo que está producido directamente por el algoritmo y que no está representando algo que exista en la realidad. Cuando Carlos decía el ChatGPT, también hay otro programa que me parece que se llama Dell, no sé cuánto, que es como de imágenes, donde vos le pedís que haga, no sé, una persona, y arma una persona que no existe. Que no es que buscan la base de datos alguna persona con esas características, te arma una nueva, y que no tiene forma de diferenciarla de algo real. Es más, incluso ahora ya está apareciendo el uso de esto para cuestiones delictivas. ¿Entienden? Por ejemplo, para, bueno, por hacer cosas realmente delictivas, y en ese sentido me parece interesante algo que afirma Saden, que dice que está apareciendo un nuevo régimen de verdad, ¿no? Con la noción de verdad también, que es otro de los pilares de la subjetividad, que tengamos una idea de que algo es de verdad, ¿no? Bueno, acá, hablando de eso, una cosa que estuvimos charlando. Pero nos faltó hablar del metaverso, que es otra versión. A nosotros nos suena muy especialmente el método de metaverso, porque ¿cuál es el verso que va a circular? Pero se llama meta, y está muy interesado el dueño de Facebook en esto, que le ha puesto ese nombre, y es la creación de un mundo virtual donde se interactúan las representaciones que la gente va incluyendo en ese mundo, que puede perdurar más allá de la vida real de los que pusieron esas representaciones. A mí me parece, es una fantasía mía, pero a mí me parece que la captura que puede generar eso, la medida que se vaya instalando, que parece que ya está divulgándose bastante, porque hay ya en revistas y demás, es una especie de versión tecnológica, digamos, del alma, ¿no? El alma, el cuerpo perece y el alma continua. En este caso no es el alma, sino es lo que sucede en el intercambio entre esas representaciones que cada uno incluyó en ese nuevo espacio virtual titulado de esa manera, metaverso. Es algo que está desarrollándose y es muy interesante. Digo una sola cosa más, que leyendo lo que comenta gente, inclusive de acá, que tiene conocimiento de esto y lo está estudiando, utilizan la palabra intercambio de avatares. Yo fui al diccionario a buscar qué quería decir la palabra avatar. Avatar quiere decir, bueno, acontecimiento, suceso, pero da la casualidad
que desciende del sánscrito, ¿no? Y que alude a una especie de otra vida, una vida dúplice de la vida encarnada, real, que postula cierta vertiente de la filosofía brahmánica en la India. Y mi fantasía se extendió más, porque estos personajes, Zuckerberg, Bill Gates y demás, pertenecen a una generación con una inventiva extraordinaria que después los llevó a hacerse millonario. Pero me acordé de que los tipos viajaban a la India cuando eran jóvenes. Eran jóvenes, viajaban a la India y venían influidos por la religión brahmánica también. Con lo cual, esto del metaverso, y que usen la palabra avatar, podría ir en el sentido de la búsqueda que se me ocurrió hacer en el diccionario, que es el sentido etimológico de la palabra, que remite al sánscrito y a toda esta historia. Pero bueno, nada. Bueno, no podía ser un plenario auténtico del colegio sin darle la palabra a Cielo Rolfo en los últimos minutos. Así que, Cielo, hablas y cerramos. En la Biblia o en los Evangelios, ya me olvidé, lo estudié de muy chica, dice, los últimos serán los primeros. Me quedé con una pregunta, Alicia, porque me interesó mucho. Obviamente, cuando la memoria falla, vos No se escucha. a Castoriadis, sí, sí. Cuando mencionaste a Castoriadis y hablaste de un punto fuerte de un análisis, poder soportar no solo la muerte física, sino la muerte, te pregunto, porque me interesó. ¿Te acordás? Ahora ya vamos poniendo unos cancheros. Mira, lo que se refiere a Castoriadis es que cuando plantea que lo más duro, que no se puede pensar que realmente sea atravesado en serio un análisis sin poder soportar la muerte, que también es el hecho de soportar cosas que mueren en uno y cambian, ¿entendés? Cosas que mueren en uno que yo creo que en ese punto hay un texto de Klein que a mí me gusta mucho, que es sobre la salud mental, donde ella también atraviesa el texto desde una otra perspectiva, la posibilidad de una personalidad compleja que pueda soportar las pérdidas, ¿no? Y no morirse de envidia con los jóvenes, por ejemplo, ¿no? Pero se refiere a eso, y que del niño que fue, y poder tener placer vicariantemente al ver los jóvenes logrando cosas que capaz ese sujeto no las logró o ya las perdió, ¿no? Porque da como lo central en la salud mental. Y lo que da Castoriadis es este tema de la muerte como el punto fuerte. Pero la muerte no solo por ser mortales, sino porque hay posibilidades que pueden desaparecer, pero también aceptar la muerte de ciertas identificaciones, por ejemplo, y poder hacer desidentificación. O sea, es un texto que es muy rico y muy lindo. Bueno, vamos a ir cerrando el plenario. No, esperen. Quiero decir algo. La página, me olvidé antes, la página web del colegio la estamos reconstruyendo. Pueden usar Instagram o Facebook y en un par de semanas vamos a tener, o menos, un mes, vamos a tener la nueva página. Ahora sí, nos desmuteamos y aprendimos. Sí. Bueno. Pablo. Un perro y todo.